Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios formó al hombre de barro sacado del suelo, y soplándole en la nariz el aliento vital lo convirtió en un hombre con vida. Plantó luego un jardín en Edén hacia oriente, y colocó allí al hombre que había formado. Allí mismo hizo brotar de la tierra toda clase de árboles con frutos de aspecto atrayente y buenos para comer, y entre ellos el árbol de la vida. En mitad del jardín, como también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente era el animal más astuto de cuantos había hecho el Señor Dios, y le dijo a la mujer: ¿Es que Dios les prohibió comer de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos prohibió Dios comer o tocarlo, para no morir. La serpiente le replicó a la mujer: Seguro que no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y tendrán como Dios conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el fruto de ese árbol era apetitoso y tentador, y que sería bueno comer de él, para conocer el bien y el mal. Así que tomó un fruto y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera, y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia, misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley, no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán. Al fin y al cabo, él era solo una figura de hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió toda una multitud, por obra de ese otro hombre único, Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se han desbordado sobre todos. Los efectos causados por el primer pecado no fueron iguales a los efectos de la gracia, porque el juicio por una transgresión terminó en condena, pero la gracia, por encima de una multitud de transgresiones, condujo al perdón
Y si al pecar un hombre reinó la muerte por culpa de uno solo, con mayor razón aquellos que reciban los raudales de gracia y de perdón vivirán y reinarán gracias a ese otro hombre único, Jesucristo. Por consiguiente, como el pecado de un culpable trajo la condena de todos los hombres, el mérito de un justo obtendrá para todos el perdón y la vida. Y de la misma manera que por un hombre que desobedeció todos se hicieron pecadores, por otro que obedeció podrán ser todos justos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez bautizado, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Él le respondió: la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa, lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, a sus ángeles dará órdenes para que te cuiden, y también te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le dijo: también dice la Escritura, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. Entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: lejos de aquí, Satanás, porque la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Enseguida el diablo lo dejó y se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Nos encontramos en el primer domingo de Adviento. En los 3 ciclos que propone la Iglesia para la lectura de la Palabra de Dios, estamos en el ciclo A. Corresponde al Evangelio según San Mateo. Y este primer domingo se contemplan las tentaciones de Jesús. Pero el trasfondo de esta escena de la vida de Jesús tiene la tentación del primer hombre y el anuncio de Pablo sobre cómo ingresa al mundo el pecado. Y con el salmista decimos al Señor que tenga misericordia, pues hemos pecado. Todo nace por una provocación, ¿sí? La serpiente con astucia provoca a la mujer. Y la mujer, llevada por la curiosidad de la provocación, invita al hombre a pecar. Y el hombre fácilmente cae en el pecado. Es toda la realidad que vivimos a diario. Hoy se nos provoca a través de todos los medios. Y hay tanta astucia para provocar al ser humano que el ser humano ingenuamente, aun conociendo el mandato de Dios, acepta la provocación. Eso fue lo que hizo Eva. Pero Pablo reconoce
que si por un hombre entró el pecado en el mundo, por otro hombre, Jesucristo, entra la salvación. Pero no obstante, la Iglesia, a través de las memorias de los apóstoles, y en este caso hoy de Mateo, nos presenta las mismas tentaciones que tuvo el pueblo de Israel en el desierto y las mismas tentaciones que tenemos hoy en el desierto del mundo, todos nosotros. Se nos provoca por el pan, por el prestigio y por el poder. Y entonces viene la tentación del pan, ese que el pueblo de Israel necesitó en el desierto, ese que nosotros necesitamos cada día. Y de allí que la gente vaya de un lado a otro buscando lo mejor para encontrar el pan de cada día. Y como cuando el demonio ve la situación del ser humano, entonces coloca la provocación sobre pretexto de tener el pan. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si quieres tener de comer, debes hacer esto o aquello que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. El prestigio. El hombre de hoy vive pendiente del prestigio, realidad que también vive el pueblo de Israel en el desierto, y que eso suscita las críticas contra Moisés. Vivimos tan pendientes del qué dirán, de mostrar lo que somos. De allá aquella famosa frase que hizo escuela entre nosotros los colombianos el año pasado. ¿Usted no sabe quién soy yo? No conoce mi prestigio. Y entonces el demonio provoca al hombre para que muestre el valor que él tiene por él y no porque es hijo de Dios. De la tentación, de la provocación del poder, ni hablar. Por el poder se hace la corrupción, por el poder se hace la guerra, por el poder se trama en contra de los otros. Y eso en todos los estamentos sociales. No se escapa ni la propia iglesia, porque estas tentaciones son también de la iglesia. Y en el fondo de todo ello, el uso de la palabra de Dios. Sí, el demonio usó la palabra para provocar, y Jesús usó la palabra para defenderse de la provocación, para rechazar la provocación. Hoy te pregunto, hermano, ¿cuáles son tus tentaciones? O me pregunto yo, ¿cuáles son mis tentaciones? ¿Qué tiene que ver el entrenador de este periodo de la Cuaresma, el Espíritu Santo, con nuestras tentaciones? Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, y tentado después de ayunar, después de tener hambre. Recuerda que he dicho en nuestra pedagogía que este es un tiempo de entrenamiento y el gran entrenador es el Espíritu Santo. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestra marcha por la Cuaresma? La palabra provocación, ¿qué te sugiere? ¿Qué nos sugiere hoy? Somos provocados. ¿Y en qué medio se nos provoca? ¿Y de qué modo se manifiesta en nuestro diario vivir las provocaciones? Es decir, las tentaciones. ¿Quién nos tienta? ¿Quién es el tentador? El que nos aparta de Dios. Entonces es Satanás. ¿Será siempre Satanás el que nos tienta, el que nos provoca? ¿El que nos separa y nos desvía del camino de Dios? Bueno, surgen muchas preguntas en este domingo. ¿Cómo uso la Biblia? Con todo respeto tengo que decirles, hermanos, que no todo el que usa la palabra de Dios es de Dios. El que mejor conoce la Escritura es el demonio.
Y por eso el demonio sabe utilizar palabra de Dios para provocarnos. ¿Cómo usamos nosotros la Biblia? ¿La leemos para hacer la vida o para provocar a otros y condenarlos? Es un tiempo para leer la Escritura, para hacer que la palabra se haga vida en mi vida. Qué bueno leer el libro del Éxodo, donde están todas las tentaciones. El Evangelio, si lo miramos y lo leemos con detenimiento, es una continua tentación de Jesús. Jesús es provocado. Obsérvenlo bien en el Evangelio. Lo provoca la familia, lo provocan los fariseos, los saduceos, lo provocan los sumos sacerdotes, los letrados, sus mismos discípulos lo provocan. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Siempre vencedor. En Jesús nosotros vencemos las provocaciones y triunfamos sobre las tentaciones. Tarea pues para seguir en este camino cuaresmal, en este entrenamiento, pero con nuestra mirada fija en Jesús, que sabe precisamente ser el gran vencedor de la provocación y la tentación, para que nosotros hagamos lo mismo. Que la bendición del Señor nos fortalezca en este domingo para ser vencedores de nuestras provocaciones, de nuestras tentaciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo.